continuar el estudio de la palabra del Señor. Hermano Andresito, volvamos al tema de esta mañana, por favor, porque no lo terminamos. Sin embargo, me gustaría iniciar yendo al libro de Segunda de Pedro. En el libro de Segunda de Pedro iniciamos y seguimos avanzando donde íbamos esta mañana. Pero antes de estudiar la palabra del Señor, tengamos una oración. Oremos. Padre Santo, gracias por la vida y por tu amor. Gracias por la misericordia que tuviste, tienes y tendrás para con esta tierra y sus habitantes. Gracias porque en tu misericordia nos sustentas cada día con tu Santo Espíritu. Y gracias porque si un día, Señor, o mejor, cuando vengas por segunda vez, gracias a tu misericordia y tu fidelidad seremos salvos. Hoy, Señor, nos reunimos una vez más para estudiar tu palabra. Danos sabiduría para entender y valorar lo que tú hiciste, haces y harás por cada uno de nosotros ante nuestro Padre Celestial. Gracias por tu Santo Espíritu. Desciende sobre este lugar y sobre nuestras vidas y bendice, oh Padre, tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, Cristo nuestro Señor. Amén. El libro de Segunda de Pedro, mis amados, y luego si vamos allá. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Me gustaría que leamos los primeros versículos. Venga, hermano Marcelo, éntrese y tome una Biblia porque usted va a ser mi mano derecha. Me gusta verlo a él juicioso allá de pie, pero necesito que usted esté ahí como todo un capitán. El versículo 1, o mejor, aquí aparece un título: falsos profetas y falsos maestros. Cuando usted termina de leer esta parte que vamos a leer, llega a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que la condenación para estos condenados que andan por avaricia predicando el evangelio, llenando sus bolsillos de dinero simplemente, sin preparar al pueblo para el encuentro con el Señor, es igual que para los antediluvianos, o como si fuera para los antediluvianos, o los que murieron en Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 1: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. De esto ya les hablé, que aún de la misma iglesia han salido ramas disidentes, ¿verdad?, de hombres inteligentes, astutos. Recuerden que astucia es muy distante de sabiduría. La astucia está llena o contaminada por pecado, ¿no? Dice, mis amados, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos la destrucción repentina. Un ejemplo dentro de nuestra misma iglesia, estos hermanos que han salido con la teoría en contra de mi Dios Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no existe. Si no existe mi Dios Espíritu Santo, tampoco existe el Señor Jesucristo. No existe Dios. Cuando usted va al libro de Génesis, usted lee que allí lo primero que aparece es: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y bueno, una cantidad de textos, ¿verdad? Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Versículo, 2: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tardará, y su perdición no se duerme. Y quiero detenerme. ¿Cuántos de estos hombres llevaron a personas a un conocimiento no santificado, y estas personas han muerto a través de los años en ese falso conocimiento, con un conocimiento del Señor Jesús parcial, entre comillas, un conocimiento de Dios de forma que parcial? Sigamos avanzando. 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ya hablamos esta mañana de eso, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y aquí detengámonos. Alguna vez se explicaba esto a una hermana y ella dijo una frase, ¿no? Pobrecitos. ¿De quién está hablando? De los demonios. Y ella decía, pobrecitos. ¿Será que sí? Y curioso, ¿no? Hasta razón tenía la hermana, pobrecito, porque el destino de ellos es la destrucción total. Están destinados desde que fueron arrojados del cielo y por la eternidad a una destrucción total. Más, hablando de ello, esa misma hermana decía, pobrecito el diablo, todos se lo van a cargar a él, pobrecito. Curioso, ¿verdad? 5.
Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Retengamos. ¿Cuántos se salvaron entonces? Lo leímos esta mañana en el diluvio. Ok, solo ellos. Y yo les preguntaba, ahora sí yo quiero que ustedes me ayuden a fluir con sus conceptos, sus opiniones, porque necesito fortalecerme también. Hermanos, yo no lo sé todo, aprendo cada día. Si se salvaron 8, la pregunta es, ¿habían inocentes entre los antidiluvianos? La mayoría. ¿Y qué pasó con esa mayoría? Se murieron. Pero la pregunta es, no importa que se hayan muerto, la pregunta es, ¿resucitarán en la segunda venida del Señor? Es la pregunta a responder en ese pasaje. Porque de todos los antidiluvianos solo se salvó 8. ¿Y el resto? ¿Se perderán? ¿Se perderán? ¿Había gente con conocimiento? Claro que sí. ¿Un conocimiento parcial? Claro que sí. Pero el resto está designado, determinado a la destrucción. Y por eso esta mañana yo les decía que eso toca nuestra fibra del corazón, nuestro sentir. Porque cuando miramos hacia atrás, podemos hacer una pregunta sencilla. Pensemos en nuestro bisabuelo. ¿Murió en el Señor? Y si no murió en el Señor, hagamos memoria de él. Era buena persona. Algunos hasta utilizan una frase que dice así: era tan buen hombre, era un hombre de Dios, siempre fiel a la bisabuela. ¿Qué bisabuela? Una mujer, era un ángel de Dios. Solo que ese ángel de Dios nunca se entregó a Dios. Wow, eso crea expectativas. Y eso entra dentro del primer punto que hablamos esta mañana, que es el moralismo. Entonces, volviendo al texto, dice que los antediluvianos solo se salvaron 8, pero luego sigue diciendo, mis amados, a ver, verso 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos abría cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Me detengo. Cuando usted se detiene en las Sagradas Escrituras a leer la experiencia de Abraham y de Lot, ¿cuándo Abraham comenzó a ser prosperado? Cuando se separó de Lot. ¿Qué tierras escogió Abraham? La montaña, pero Lot estaba en lo mejor, lo más fértil. Pero Dios lo bendijo a él allá en la montaña. No era en lo fértil. A partir de que se separa de Lot, porque Lot deseó la ciudad, Abraham escogió el campo. ¿Por qué quiero hacer esta aplicación? Es preciso que en algún momento usted tenga que tomar decisión y dejar de lado a el papá, la mamá, el esposo o la esposa por impío o por impía. Sí. Qué duro, ¿verdad? Suena un poco duro, pero es real. Y entonces dice luego, mis amados, versículo 9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Volvamos ahora allí, antecito. Mis amados, ¿por qué hablar de este aspecto? Esta mañana les hablaba, si se pudiese cambiar el título del tema de esta mañana, podría colocársele Evangelio Romántico. Pero lamentablemente hay que ser conscientes y razonables de por qué pensar realmente en una salvación real. Lo digo de otra manera. Como pastor he tenido que realizar sepelios
de dos clases de personas. Una, que murieron en el Señor o descansaron en el Señor, y da gusto tener esos sepelios, hermanos. ¿Por qué? Porque se habla con un gozo, una alegría, con la autoridad de la palabra de Dios. Pero también me ha tocado tener sepelios de personas que, aunque eran de la iglesia, se abren las comillas y se cierran, habiendo muerto, y dejó una gran inquietud hasta en la misma esposa. Lástima a mi esposo, pero él no me era fiel, era tan grosero, era ladrón, porque yo sabía los negocios que estaba haciendo, pero era dentista. Da tristeza, ¿me da a comprender? Y así han muerto muchos en la iglesia, y eran miembros de la iglesia. Estoy hablando de miembros de la iglesia. Entonces, mis amados, este mensaje debe hacernos reaccionar en el sentido de que nosotros debemos de posesionarnos de una realidad contundente para este tiempo, y es vivir la salvación. Vivir la salvación debe ser el gozo y la seguridad para cada uno de nosotros como miembros de la iglesia adventista. Los que se pierden porque no sabían de Dios. Ya creo que leímos Génesis 7:4 esta mañana, ¿verdad? Dice, el edicto divino que condenaba a los enemigos de Dios a la destrucción total no fue sino parcialmente cumplido, con la ambición de realzar el honor de su regreso triunfal con la presencia de un cautivo real. Saúl, me la cambiaste. Leamos primero el versículo al recito, porque sin ese versículo no tenemos base. En este pasaje del 1 Samuel, capítulo 15, versículo del 1 al 3, ¿qué encontramos? Dios le da una orden al rey Saúl. ¿Cuál fue la orden? Ve y destruye a Amalek. Era un pueblo. Y le dice, no deje ancianos, no deje niños, no deje embarazadas, no deje nada. Creo que eso ya lo expliqué a ustedes. No deje nada. ¿Y qué hizo? Leamos, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió. ¿Quién lo envió? El Señor. ¿Y por qué quiero resaltar esto aquí? Jehová. Porque a veces nosotros somos más misericordiosos que Dios, pero no existe un ser más misericordioso que Dios mismo. Pero a veces nosotros queremos anteponernos o imponernos por encima de la misericordia de Dios. Quien envía este mensaje o quien envía esta tarea es Dios mismo. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, porque él le iba a dar una tarea. ¿Cuál era? Así dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel. ¿Qué hizo los amalecitas a los israelitas? ¿Alguien recuerda? No le dejaron pasar, pero ¿qué más hicieron? ¿Los qué? Los engañaron. Bueno, recordemos que el pueblo de Israel andaba por el desierto, no los dejaron pasar, pero iban. En la parte de atrás iban los ancianos, animales, mujeres con niños, y los amalecitas los atacaron por la retaguardia y mataron cantidad del pueblo de Israel. Y el Señor dice en su palabra, hermano Cele, quien toca a uno de mis hijos, toca la niña de mis ojos. Y el Señor, eso no se lo perdonó a los amalecitas. Y ahora, cuando nombran el primer rey, la primera tarea que Dios le da a Saúl fue irlos a acabar. Y acabarlos es hasta los mismos animales. ¿Recuerdan lo que sucedió con Jonás, que fue a predicar a Nínive, hermanos? Que el rey puso en ayuno, silicio y ceniza hasta los mismos animales. Pues aquí la orden del Señor es, no deje ni animales, ni aún animales. Sigamos leyendo. Entonces dice, así dice Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Bajo. ¿No se apiada Dios de los seres humanos? Yo quiero ahora, como estamos en sociedad de jóvenes, aquí podemos opinar, denme su consejo, ayúdenme a crecer, a ver. Ahí es donde mucha gente, popularmente dice que no. Si Dios es un Dios de misericordia, ¿por qué? Hacer todo. Ok, nace el por qué, no para qué. ¿Por qué? Pregúntame el por qué. ¿El por qué? Ahora. ¿Por
sabemos que no es con Dios, es contra Dios. Sí, así es. Ahora, hermanos, para seguir aquí hay que entender lo siguiente. El pueblo de Israel mismo tenía memoria de gallina. Y aún la gallina sabe el camino al palo, ¿no? A donde duerme, bueno, al gallinero. ¿Qué es memoria de gallina? ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés sube al monte de Sinaí? ¿Cuánto tiempo pasó Moisés en el monte de Sinaí, hermanos? 40 días. Y en 40 días el pueblo de Israel casi que obligó a Aarón a que le construyese un dios. Allí se hace el becerro de oro. ¿Cuánto duró para que se olvidara el pueblo de Dios? Cuando Moisés sube al monte, dice que el monte temblaba por la presencia de Dios. Y entonces el pueblo le dice a Moisés: no subamos para que no muramos, suba usted y nosotros haremos lo que Dios nos ordene, lo que Dios diga, eso haremos. Y en 40 días ya se había olvidado el pueblo de Israel de Dios. ¿Para qué el Señor quería que el pueblo de Israel experimentara esto? ¿Para qué? Es la pregunta. No por qué, ¿para qué? Digan algo, hermanos. ¿Qué viene a sus mentes? ¿Para qué? Hermana Luz Nelson. Pastor, yo creo por dos cosas. Ya. Creo que el Señor lo hizo porque ya los amalecitas habían colmado la copa de Dios, porque Dios es un Dios de justicia. Uno, ellos nunca se convirtieron. Sí, ya Dios les había dado, yo creo que mucha oportunidad y habían colmado la copa del Señor. Claro. Y dos, para que los israelitas supieran que del pueblo de Dios nadie podía abusar, ¿no? Y que Dios no iba a perdonar a nadie y fortalecer la fe. Su pueblo era su identidad. Su pueblo era su identidad. Hermanos, y allí da una orden: y no te apiadas de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Acaba con todo. Destrúyalos. Ahora, los amalecitas habían visto el poder de Dios. ¿Recuerdan lo que le mencioné, hermanos? Y hoy decirlo, yo quiero que echen en su mente, al menos allá al pasado, o imaginémonoslo hoy. El pueblo de Israel en el desierto de noche. En ese tiempo no habían plantas eléctricas ni había energía eléctrica. En medio del desierto, el pueblo de Israel en medio del desierto. Este era el pueblo de Israel, era el único pueblo que tenía luz. Y estaba Jabundí, estaba Candelaria, estaba Puerto Tejada, estaba Palmira, estaba Dapa, donde fuimos, Dapa. Y todos veían al pueblo de Israel de noche con luz propia. No era suficiente evangelio para preguntarse: oiga, ¿de dónde sacan la pila para encender la luz de ese pueblo? La batería, la luz eléctrica, ¿de dónde viene? Y entonces siempre ha habido chismosos, así que se acercaban para preguntar: venga, ¿de dónde viene la luz? Y él les decía: no es de nosotros. Dios, ¿quién? Mejor, Jehová nos alumbra de noche. Oiga, ¿y quién es Jehová? Pues el que nos alumbra de noche. Muchos no sabían explicar, así como algunos de nosotros nos pregunta alguien de afuera: venga, no, yo no sé explicar. Pero lo que sí sé es que Jehová nos alumbra de noche. Venga, está bien. Y de día yo veo que a ustedes no los acalora el sol como nos fatiga a nosotros aquí en Palmira, en Puerto Tejada, porque siempre hay una nube cubriéndolos. ¿Qué es eso? Jehová. ¿Quién? Jehová. ¿No era evangelio? Por favor. Más todavía, si ustedes miran el estudio de la palabra de Dios referente al pueblo de Israel, durante esos 40 años ningún pueblo, vecino vino a atacarlos, ninguno. ¿Por qué? Le temían a Jehová. Miren, el Dios de esa luz de noche. No, ¿y qué tal que nos ataque esa luz? Wow. El pueblo temía, los pueblos temían al pueblo de Israel en el desierto, hermanos. Ahora, los otros pueblos temían al pueblo de Israel en el desierto, pero el pueblo del desierto no temía a Dios. Curioso, ¿no? El pueblo de Dios no temía a Dios.
No sé si me estoy haciendo comprender. Ahora, vuelvo aquí. Dios le da la orden de que los extermine. ¿Qué indicaba esto? Mire, y esta mañana lo repasamos en la lección, domingo Luis, en la lección. Hermanos, cuando el Señor pasó al pueblo de Israel a Canaán, la tierra de Canaán ya estaba habitada. La primera ciudad que toman es Jericó. ¿Quién ganó la batalla en Jericó? El Señor. Todas las batallas con esos pueblos eran de Dios, no del pueblo de Israel. Y Él colocó el ejemplo de cómo el Señor los colocó en pelea unos con otros y se autodestruyeron ellos mismos. La batalla era del Señor. ¿Qué les quería dar como enseñanza el Señor a través de la destrucción de los amalecitas? Los enemigos tuyos, de mi pueblo, déjenmelos a mí. No sé si alguien ha dicho, eso le dijo, déjenme que yo arreglo ese problema. No sé si alguien ha dicho para usted, déjenme que yo arreglo ese problema. Eso es lo que estaba diciéndole Dios a su pueblo. Ese no es problema de ustedes, ese problema mío, déjenmelos a mí. Y ahí es donde nosotros debemos comprender la actualidad del Evangelio para nosotros. ¿Cuál? ¿Tiene usted un problema? ¿Cuál es el problema de la iglesia adventista, hermanos? ¿Cuál es nuestro problema? No de la iglesia adventista, de todos los que se dicen ser cristianos, pero como yo soy adventista, hablo de mi iglesia. ¿Cuál es el problema de nosotros los cristianos adventistas? De relacionamiento con el Señor. Cuando usted camina con el Señor, sus problemas no son sus problemas, son los problemas de Dios. ¡Ay! ¡Qué duro es caer en las manos de ese Dios vivo! ¡Wow! ¡Qué duro es caer en las manos de ese Dios vivo! Sigamos. 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Le pidió el Señor que dejara a Agag vivo? Tenía que destruir, matarlo. Pero en su mente estaba Saúl, que resulta que cuando los reyes iban a la batalla, el elogio más grande que podía tener un rey era traer al rey vivo del otro pueblo que había derrotado y mostrarlo al pueblo. Mire, aquí les traigo el rey que los estaba azotando. Y eso quiso hacer el rey Saúl, congraciarse con el pueblo, y desacató la orden de Dios. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. ¿Le pidió Dios que trajera lo más bueno? No, hermanos. Pero miren, nosotros hablamos, pero pongámosle razón a esto. Vanessa, póngase de pie. Qué pena con Vanessa. Y póngase de pie, Carlitos. No, pero Carlitos no me sirve. Siéntese, Carlitos. Alejandra, venga, por favor. Qué pena meterme con Alejandra. Tú son como las dos niñas aquí. ¿Tú también eres señorita o eres casada? Venga. Venga. Solo un ejemplo, porque es que yo les invito a que cuando usted estudie la Biblia, razone, utilice la razón. Venga, ¿qué está diciendo aquí? ¿Por qué? Imagínense que el pueblo de Israel iba a pelear. Andrés, Carlitos, Juan David, iban solteros. Y el Juan David, dentro de los amalecitas, vio a una Vanessa. Señor, Vanessa, qué cosa más bonita, ¿qué hago? Como el doctor Chapatín. Usted está dentro del pueblo de Israel, Carlitos, y vio a una, discúlpenme si me dirijo de esta manera, a una Alejandra. Tengo que matar a Alejandra. ¿Cómo te llamas? Isabel Cristina, bonito nombre. Isabel, ¿alguien vio a Isabel? Yo voy a matar a Isabel, pero son tan lindas y tengo que matar. Apure. ¿Habían razonado así? No era fácil. Ahora, mujeres, ustedes tres niñas, encontraron a una mujer. Andresito, mátela. Uy, y el bebé, mátelo. ¿Habían razonado? No, simplemente razonemos. Encontró al viejito. ¿Había un viejito dentro de las amalecitas? ¿Cómo es su nombre, hermano? Freddy, mátelo. El viejito, sí, mátelo.
¿Entendimos? ¿Qué entendieron? Que es muy duro. Alejandra, está así como, wow, tomen asiento, quedan en ese lugar, gracias. ¿Era duro, sí o no? Re duro, hermanos. Re duro. Ahora miren su mente, llevemos la mente hacia el futuro. Cuando el Señor venga y veamos a una niña, ya no es Vanessa, ya no es Alejandra, ya no es Isabel Cristina, pero niñas hermosas, y usted dice, wow, están perdidas. Así no anden borrachas, ni en droga, ni en cosas malas, y usted sabe que están perdidas. ¿Qué viene en su mente? ¿Qué pensará? ¿Ha visto usted personas así? Bonitos, elegantes, y usted dice, pero está perdido. ¿Cómo le parece, Andresito? ¿Pero están qué? Perdidos, porque en este mundo solo hay dos caminos. Y el Señor dice en su palabra, quien conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué está haciendo el mundo entero hoy con el ofrecimiento de la salvación que el Señor nos está dando? La está desparramando, la está rechazando, la está... ¿Me doy? Por eso vuelvo y los felicito. Para mí es gozo ver a Juan David aquí en el equipo ayudando, Carlitos cantando, Vanessa cantando, Alejandra cantando. Estos jóvenes, ¿por qué estos jóvenes? Porque son jóvenes. Perdónenme, yo ya estoy adulto, ya he vivido la vida, pero estos jóvenes escogen aquí. Si se han dado cuenta, son los que abren aquí la iglesia, organizan el equipo. ¿No es admirable eso? ¿Quién es el único que puede producir ese sentir de ese compromiso de querer trabajar para el Señor aquí en la iglesia? El Espíritu Santo mismo, Dios mismo. Ahora, ¿han pensado en algo? Los amalecitas se percataron que el pueblo de Israel venía a destruirlos, hermanos. ¿Qué tenía? Si usted lee, ahí no está, pero aquí en el texto está, dice, hermanos, que había un pueblo que Saúl le dijo, váyanse, porque ustedes auxiliaron al pueblo de Israel y ellos salieron. Vean el texto completo, incluso, 1 Samuel 15, allí aparece, hermanos, que el Señor a través del mismo rey le envía una razón y decirles, vayan, salgan, porque vamos a destruir a los amalecitas. Y ellos salieron. ¿Y por qué el rey Saúl envía esa razón? Porque ellos auxiliaron al pueblo de Israel. Permítame, si alguien lo encuentra, ayúdenme, por favor, porque... ¿En qué versículo, hermano? En el 6, a ver, yo lo leo desde aquí, o si lo tiene aquí un besito lo puede colocar. Y dijo Saúl a los ceneos, sí señora, idos apartados y salid de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Detengamos. ¿Y será que de entre estos ceneos no se fue ni uno de los amalecitas? Yo creo que sí. Mire, hermana, perdóneme, no sé su nombre. Miriam, hermana Miriam, cuando el pueblo de Israel de Egipto salió, ¿qué pasó? Salieron de Egipto. Qué bendición, ¿no es cierto? Qué maldición. Ellos fueron la piedra de tropiezo para el pueblo de Israel. Pero ¿por qué salieron los egipcios con el pueblo de Israel? Porque creyeron en Jehová. Uno, porque vieron los grandes y portentosos milagros que hizo el Señor. ¿Y qué más? Porque vieron la destrucción que había sucedido con los primogénitos y sabían del poder de Dios y no querían ellos ser destruidos. Ok, gracias. No querían ser destruidos. Hermano, no es ni todo. No salieron porque amaran a Dios. Por miedo. Por miedo. Avancemos donde íbamos, Andresito, por favor. Entonces, mis amados, es bueno que miremos ahora sí el contenido, lo que dice patriarcas y profetas. Patriarcas y profetas. Aquí, el edicto divino que condenaba a los enemigos de Dios a la destrucción total no fue sino parcialmente cumplido. Con la ambición de realzar el honor de su regreso triunfal con la presencia de un cautivo real, Saúl se aventuró a imitar
las costumbres de las naciones vecinas, y por eso salvó a Agag, el feroz y belicoso rey de los amalecitas. El pueblo se reservó lo mejor de los rebaños, manadas y bestias de carga, disculpando su pecado con la excusa de que guardaba el ganado para ofrecerlo como sacrificio al Señor. Detengamos. Guardaba el ganado para ofrecerlo como sacrificio al Señor. ¿Qué era lo que estaba haciendo realmente el rey Agag? El rey Saúl, perdón. ¿Qué estaba haciendo? Trajo lo mejor, volvamos aquí, en los holocaustos, en los sacrificios se ofrecía lo mejor. El pueblo de Dios ofrecía lo mejor. Al traer lo mejor de allá, ¿qué estaba haciendo? Con eso no gastaban los de ellos, sino que ofrecían lo que habían traído de allá, y Dios no estaba pidiendo eso, porque esos animales allá también estaban ofrecidos o estaban destinados a sacrificios de ídolos, y Dios no aceptaba eso. Pero con eso el rey Saúl se estaba ahorrando dinero, si se puede decir así, al no utilizar su propio ganado, sus propias ovejas, para presentarlo delante de Dios. Es lo que está diciendo. Dice, a ver, guardaba el ganado para ofrecerlo como sacrificio al Señor, pero su objeto era usar estos animales meramente como sustitutos para economizar su propio ganado. Patriarca y Profeta 6:82. Avancemos, por favor. Romanos 2, 2 y 3. Busquemos este texto, por favor. Romanos 2, 12 y 3. ¿Qué dice? Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y entonces aquí entramos, hermana Luz Nelson, en la pregunta. Venga, y todos, hermanos, una gran inquietud. Venga, y los que pecaron sin conocimiento, ¿qué hacemos? ¿Qué lucha, verdad? Y entonces dice, mis amados, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán, ¿qué cosa? Y aquí entra una palabra en juego. ¿Serán qué? En los que se pierden sin conocimiento, ¿serán qué? ¿Qué dice? Los que con conocimiento serán juzgados, pero los otros ¿qué? Perecerán. Carlitos, un ejemplo. No, voy a colocar mi ejemplo. No sé si ustedes les conté que yo quise ser médico, pero médico más por sentimiento que por razón. Desde los 12 años yo escogí ser un pastor, y le dije a mi madre, cuando yo crezca voy a ser un pastor. Pero cuando crecí, yo les he contado que en la iglesia donde crecí había una niña de quien me enamoré y quisimos formar un hogar en el futuro. Ella me terminó, o mejor, ella se fue de la ciudad de Girardot, donde yo vivía, a Bogotá, para estudiar nutrición y dietética. Y entonces yo, detrás de la cola de ella, me presenté también en la Universidad Nacional para estudiar medicina, pero no pasé. ¿Por qué creen que no pasé? Tan lindo, hermana Miguel. Hermosa usted, porque el Señor lo tenía destinado para esto. Yo tengo otro concepto, ¿no? Otro concepto, hermano Andrés. ¿Por qué creen que no pasé? Porque no se había preparado. Esa es la respuesta. Yo no me había preparado. Y a la Universidad Nacional hay que entran con puntajes altos. Mi puntaje del IFEX no fue el más alto, hermanos, más. Les puedo confesar en público, hermanos, que a mí me interesaba más trabajar que estudiar. Yo estudié, terminé bien el bachillerato, porque cuando uno se dedica, saca adelante cualquier estudio. Pero yo no era el hombre pues dedicado, ¿no? Por lo tanto, mi puntaje del IFES tampoco era bueno para pasar en la Universidad Nacional. ¿Qué tenía que hacer si quería calificar para medicina en la Universidad Nacional? Si no pasé la primera vez, ¿qué tenía que hacer? Estudiar y estudiar y presentarme la segunda. No pasé la segunda vez, ¿qué tenía que hacer? Seguir estudiando y estudiando para pasarme a la tercera, ¿hasta qué? Lograr entrar. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Podría entrar en la Universidad Nacional alguien que no se preparó? No. Por lo tanto, ¿cómo puede ser salvo alguien que no se preparó para ser salvo?
Si alguien que no se preparó para estudiar medicina, para ingresar nomás, ¿cómo podría llegar a estudiar si ni siquiera ingresó? ¿Me doy a comprender? Miremos la parte de la salvación. ¿Cómo puede llegar a ser salvo alguien que nunca invocó el nombre del Señor Jesucristo? Y ahorita vamos a ver unos textos. Hermana, miren, aporte. Inquiétenos a todos, porque la pregunta no debe ser para mí, sino para todos. Vuelvo y repito. Ayúdame a nutrir en esto, por favor. No van a ser salvos los que no han invocado el nombre de Jesucristo. ¿Qué pasa con todas estas personas que pertenecen a otras denominaciones? Que se les nota que realmente aman al Señor, pero que niegan la verdad del sábado. O sea, Tranquilo. que niegan la ley. Ya usted dio la respuesta dentro de lo mismo que está diciendo. Ya ellos tienen conocimiento y serán juzgados por su conocimiento. Ya tienen conocimiento. La pregunta grande aquí es los que no tienen conocimiento. Por eso quise traer este texto. Los que sin ley pecan, sin ley ¿qué? Perecerán. Porque nunca tuvieron un concepto de Dios, ni conocieron, ni se entendieron de lo que es la gracia del Señor, el Evangelio y su misericordia. ¿Y por qué quise traer? Porque al finalizar de esto es bonito, oído. Ustedes se encuentran, el título de esta mañana decía, último minuto. ¿Qué es último minuto? Los que están muriendo y la mamá, el hijo, el esposo le dice, papá, hijo, confiesa, entrega su vida al Señor. ¿Qué le va a entregar? Si no quedó tiempo, sino que dobló la cabecita y murió, como el ejemplo que les coloqué esta mañana. ¿De qué se va a arrepentir si no tuvo tiempo? Recordemos que el arrepentimiento, que es el primer paso entre las salvaciones, se le llama justificación. Tiene 3 pasos. 3, ¿cuáles? Reconocer el pecado, confesar el pecado y apartarme de él. Si la mamá le estaba diciendo al joven de esta mañana, arrepiéntase, y dobló su cabecita, la pregunta es: ¿cuándo confesó el pecado? ¿Cuándo se apartó del pecado? ¿Y cuándo reconocer, confesar? ¿Y cuándo se apartó? Nunca. Pudo reconocerlo. Ahora, oído. Ya le doy, pero primero está la hermana. Oído. Yo puedo reconocer, y vuelvo al ejemplo de esta mañana, yo puedo reconocer un pecado. Y cuando usted lo reconoce, dice: oh Señor, yo reconozco, un ejemplo, que soy un ladrón. Señor, yo no quiero ser más ladrón. Y mañana usted ya deja de ser ladrón, ¿sí o no? No. Se entró a la ducha, se echó jabón, champú y ya mañana no roba. ¿Sí es así o no? No. No, mi querido amigo y amiga, ahí es cuando comienza la verdadera lucha. Ahí es cuando comienza la verdadera lucha. Entonces, esa persona, ¿cuándo tuvo oportunidad de dejar de robar? Nunca. Y los ladrones no ven al reino de los cielos. No, primero él, luego él y luego usted, hermano. El primero descrito hay un párrafo que habla sobre los esclavos. Sí. Habla muy claro sobre los esclavos. Que ellos no pueden resucitar a porque ellos no tienen ni siquiera tiempo de invocar el nombre del Señor. Ya todos los castigos que ellos tenían que recibir los recibieron de su ramo. Ya. Oído. Usted dijo una parte clave que a veces utilizamos y lo utiliza mucho la iglesia pentecostal. Cree en el Señor y sé salvo tú y toda tu casa. ¿Ese versículo es real tal como lo dice, sí o no? No. ¿Qué es lo que está diciendo? Que si yo creo, por mi ejemplo, mi esposa y mis hijos, con el tiempo pueden llegar a conocer al Señor y convertirse. Eso es lo que significa ese versículo. Pero los pentecostales lo toman literales. Y el mismo pastor le dice: Vanessa, conviertas al Señor y salva a tu esposo y salva a tus hijos. Qué mentiroso, tan mentiroso, eso no existe. Si la salvación es individual y nadie puede salvar a nadie. Por favor, ya vamos a hablar del juicio, hermano. Y ahí sí, hermano. Otra inquietud de la quienes conocieron la luz y no aceptaron al Señor Jesús, pues tienen ya su. Pero digamos aquellos pueblos apartados que nunca les llegó la luz del Evangelio, que les haya muerto, digamos, mucha fuera de alguien y nunca les llegó la luz del Evangelio. Ya lo respondí. ¿Qué se le evalúa a él si nunca tuvo conocimiento? Nada. Es que es duro pensar de esa manera. ¿Qué se le evalúa? Pero Nada. no resucitará
Proverbios 17 que dice, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. ¿Quién es un inocente hoy? Ya le doy Carlitos porque falta el hermano. Oye, cuando usted lee Proverbios 17 encuentra lo siguiente. Se lee, nunca salga fiador de nadie, dice. Lea todo el capítulo de Proverbios 17. Yo le pregunto, hermana Luz Nelson, el ejemplo de fiador, ¿a quién usted le serviría de fiador? Piense bien lo que voy a decir. ¿A quién usted le serviría? Cuando lee Proverbios 17 dice, si sale el fiador, no dé sueño a tus ojos, sino ve y habla con él para que se pongan de acuerdo y pague, porque si no usted tiene que pagar, es lo que está diciendo el pasaje. ¿A quién usted le serviría de fiadora? ¿Podría ser fiadora de alguien? ¿Sí o no? Realmente, En la vida real. de mis hijos. Y esa es la respuesta. Si usted no le sirve de fiadora a Carlito ni a su hija, ¿en quién pueden entonces buscar un apoyo? Si no es, ¿a quién yo podría ser fiador? A mi esposa. No sé si me debe entender. De resto, si el hermano Lorenzo me dice, pastor, sírvame de fiador, pero es que yo no quiero si usted es la que tiene, yo no tengo nada. ¿Me doy? Eso es lo que está diciendo. Por eso, Proverbios 17 habla, si sale el fiador, dice que el que inocentemente peca. Ven, ¿y usted por qué salió fiador de su hermano? No, pues él dijo que iba a pagar. ¡Pum! Cayó. Ahora le embarcaron el salario tiene que dividirlo para su familia y la cuota mensual que tiene que pagar. Por inocente. ¿Por inocente? No, por confiar. Sigue el hermano. Sí, cuanto a lo que tú decías, pastor, yo creo que hay unas excepciones en cuanto a las personas que piden, se arrepienten y no tienen oportunidad de apartarse del pecado. Tenemos el ejemplo del ladrón de Cancún. Tranquilo. ¿Cómo es que se llama usted? Freddy. Espérame que ahí viene el ladrón. Ah, ok. Porque eso no es así como lo entendemos, mi querido Freddy. Avanzamos. ¿Les parece? ¿Dónde vamos? Pastor, yo Ay, tengo perdón, Carlito, sí. una opinión, Tranquilo. Aporte. digamos, Ayúdenos, a ver. un comentario respecto a ese texto. A ver. Y está el comentario bíblico adventista. Sí. En la parte de sin ley, de ahí del 2.12 dice lo siguiente. Ajá. Es evidente que esta expresión sin ley significa sin una ley específicamente revelada o escrita, pues los gentiles tienen la ley de su conciencia, Sí. aunque no esté escrita en letras. Romanos 2, 14, 15. Los gentiles no serán juzgados por una ley que no poseen, pero si violan la ley de su conciencia, Míralo, Carlito. que no está escrita así. ¿Dónde está la ley en los que no guardan los 10 mandamientos? Ya está aquí. Mire, yo vi a la hermana, creo que la esposa de Andresito, ¿usted? Tiene un bebé grandecito. ¿Cuántos niños? ¿Cuántos años tiene? 2. Dele hasta los 5. Si puede, dele seno hasta los 5. Mi esposa fue una chupadera porque chupó seno, tomó seno hasta los 5 años. Nunca le pusieron una vacuna. Pero usted, ¿por qué la coloco como ejemplo, mujer de Dios? Recién nacido el bebé, se le acabó la necesita de su seno izquierdo. Por casualidad su bebé alguna vez le hizo, le mordió. ¿Por qué hizo eso? Se le acabó la leche. Le está diciendo, ¿qué pasó ahí? Y usted como mamá, no él, usted como mamá dijo, se acabó. Lo cambió para el otro lado y le puso la otra. Pero la pregunta es, ¿quién le puso, cómo se llama el niño? ¿Andrés? Andrés. ¿Quién le puso a Andrés eso? Nadie. Un ejemplo más, ustedes que son médicos, doctores. Yo vi un video cruel. Lo vi en el bachillerato hace muchos años, cómo sacaban del vientre un feto con unas espátulas y ese bebé, ese feto se movía de un lado para otro para no dejarse coger y dejar sacar. ¿Quién colocó eso en el feto? Si ni siquiera pensaba, ni siquiera había salido del vientre, pero no se dejaba sacar. Se resistía a salir del vientre de esa mujer a quien le estaban haciendo ese aborto. Yo le pregunto, entonces, ¿por qué estoy colocando ese ejemplo? Por esto. La ley de Dios. Todo ser humano nació con la ley de Dios aquí. Señor. Una vez hicieron un estudio sobre un pueblo en Australia, en una isla apartada. Sí, señor. Y decían que, que habían hecho el estudio que ninguna civilización había llegado a ellos. Hable con un micrófono para que lo escuchen. Sí, y que
ellos habían analizado que nadie, o sea, era tan apartado y ellos, o sea, estaban, digamos que naturalmente habían puesto una barrera que era casi impenetrable poder entrar allá. Entre ellos. Sí, solamente entraban entre ellos. Y lo que se dieron cuenta, porque solamente los análisis lo hicieron fue a través de, digamos, como satélites y drones, para no invadir esa Su situación. territorio, claro. Sí, Su privacidad. y lo que lograron entender es que ellos tenían sus propias reglas y sus propias leyes. O sea, reglas o leyes establecidas como no matar, o sea, no matar. Sí, Ellos, señor. fue varios años lo que hicieron eso. Entonces, digamos que aquí dice en Jeremías 31-33, ¿no? Que dice que yo le, en su mente y en su corazón, Sí, señor. la ley. Entonces, dice, más este es el pacto que haré en la casa de Israel, después de que ellos les daré mi ley en sus entrañas, dice esta versión, y la escribiré en sus corazones, y yo a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Por pueblo. O sea que, pues digamos en mi caso, yo trabajo con sistemas, Sí, señor. y todo dispositivo, o sea, digamos este computador, uno tiene que agregarle una programación adicional para que pueda cualquier Para que usuario funcione. funcionar, pero inicialmente desde que sale de fábrica, él ya trae una programación estructurada. Sí, señor. Es igual, o sea, cuando nosotros, o sea, es que es un tema como mezclado, ¿no? Biológico, es una tecnología biológica, Claro. donde ya dentro de las células ya viene una información que es impresionante, o sea, no se ha podido medir la cantidad de información que trae un espermatozoide y un ovario. Bueno. O sea, un óvulo. Claro. O sea, la información es, o sea, No hay es con qué impresionante. medirlo, no hay. No, y se transfiere el temperamento. O sea, y dice, hay estudios que ahorita indican de que, por ejemplo, los recuerdos se pueden transferir allí. O sea, recuerdos de, que es lo que nosotros hoy en día llamamos de Yahoo. Que uno dice, ve, yo pasé por acá. Sí. Y pudo haber pasado allí, es su papá o su abuelo. Bueno, ok. Entonces, Impresionante. sí, sí, sí. Bueno, Está pues bien. ahí la dejamos. Me gusta. Oído, hermano, los gentiles, ¿quiénes? Los gentiles. No serán juzgados por una ley que no poseen. Venga, pero es que yo no sabía los 10 mandamientos. Ya hablamos de los que conocen el Evangelio. Nada, el Evangelio se conoce desde Génesis. El pueblo, los seres humanos se alejaron de Dios. Satanás, la tarea de Satanás a través de la historia con el hombre ha sido alejarlo de Dios. Alejarlo de Dios. Para colocarse como Dios. ¿Recuerdan lo que él dijo? ¿Sabe Dios que el día que coman del árbol serán abiertos vuestros ojos y llegaréis a ser como? ¿Como cuál Dios? Como Él. Entonces dice, bueno, repito, los gentiles no serán juzgados por una ley que no poseen, pero si violan la ley de su conciencia, que no está escrita, se perderán lo mismo que los que han pecado contra una luz mayor. Impactante, ¿verdad? Hermano, yo no traje este texto, o mejor este tema hoy, no lo he traído para hacer sentir mal a nadie. Yo lo único que espero a través de este tema es que despertemos y valoremos todo lo que Dios ha hecho por usted de forma individual, por su familia de forma individual, y que lo que está a nuestro alcance para hacer para que ellos sean salvos, lo podemos hacer todavía y estamos a tiempo. Y entonces sigue diciendo, la falta de una luz mayor no le da a uno el derecho de pecar contra una luz menor. Sigue diciendo, los paganos que pecan se perderán aunque no tengan la ley escrita de Dios. Y habla de los paganos. Detengámonos de los paganos. Hermanos, y por eso te digo que es un tema un poco duro. Las 6 religiones, ¿recuerdan ustedes que les he hablado? El Islam, netamente espiritismo. El Islam, el taoísmo, el confucianismo, es espiritismo, es decir, si usted lee Apocalipsis 14, versículo 2, ¿quién le da el trono a la bestia? Su poder y su grande autoridad. ¿Y quién es el dragón, Vanessa? Satanás mismo. Cuando usted lee eso, ¿cómo? ¿Sí? Y suena un poco duro. Yo espero no herir a ninguno de ustedes, por favor, porque decirlo así no hiere, hermanos.
quien instituyó la Iglesia Católica es directamente Satanás. Eso es lo que dice el versículo 2. ¿Cómo? Sí. Pero, hermanos, si eso hizo impermear el cristianismo, ¿qué ha hecho a través del confucianismo? Peor, es solo espiritismo. Entonces, volvamos a esta última parte. Los paganos que pecan se perderán aunque no tengan la ley escrita de Dios. ¿Qué es la ley escrita de Dios? Los 10 mandamientos. Venga, pero ellos nunca se les habló, nunca lo conocieron. ¿Ya la traen dónde? Y hermanos, mire, yo sé que estamos leyendo esto y no le ponemos suficiente ciencia. ¿Qué quiero decir? Al leer esto, los paganos que pecan se perderán aunque no tengan la ley escrita de Dios. El segundo mandamiento que les decía esta mañana, dice, leámoslo, hermanos, porque es que me gusta que leamos. Éxodo 20, capítulo 20 de Éxodo, versículo 4 en adelante. ¿Qué dice? No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos ¿hasta cuándo? La tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Adorar imágenes es aborrecer a Dios y trae maldición. ¿Hasta cuándo? La pregunta es, ¿cuánto dura una generación? 40 años. 100 años. 100 años. Un ejemplo, se dice que esta generación que vive no había vivido una pandemia. O pregúntele al más adulto. El más adulto era la hermana que estaba por aquí. Si había vivido una pandemia, ¿no? No había vivido una pandemia. Cada 100 años se parte una generación. En otras palabras, pasan 400 años para que llegue una nueva generación. Pero yo estoy haciendo maldita, ¿cuántas generaciones? 4. Y eso impacta, hermanos. Yo estoy haciendo maldita 4 generaciones de mi familia, de mi descendencia. Pero luego el texto también dice algo, hermanos, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿A quién hace misericordia? Y guardan, es decir, a esas 4 generaciones, en lugar de hacer maldición, ahora hacen misericordia con las siguientes generaciones. Qué hermoso, ¿no les parece? Espero no echarle muchas flores a la hermana Lourdes. Pero usted ve hoy a sus hijos aquí en la iglesia, ¿qué siente? Qué rabia, muchachos aquí, no me dejan sola, qué aburrimiento. Qué alegría verlos en la iglesia. Y si Juan David le da un nieto, eso lo va a volver loca. ¿Cuándo? No sé. Qué lindo ver a ese otro Juan David, o a Juan Esteban, póngale Juan Jacobo, bonito nombre. Juan Jacobo, Juan David, Juan Jacobo, así se llamaba mi padre. Yo no sé por qué me colocaron un líder. Juan Jacobo, yo siempre quise que me colocaran Juan Jacobo. Y Juan Jacobo por aquí, y creció a los 5 años. Juan Jacobo va a tener una especial. ¿Quién? ¡Ay, el nieto de los Nerces! ¡Ya es abuela! ¡Ay, mi nieto! Video para el nieto. Otra generación. Alabando, sirviendo, glorificando a Dios. ¿Estamos entendiendo? Volvamos allá, al recito, por favor. Porque otra vez el tiempo no nos va a alcanzar. Han pecado contra la ley que poseen y el castigo es una consecuencia inevitable. Avancemos, por favor. Los que se pierden conociendo de Dios. 1 Pedro 4, 17 y 18 ya lo leímos esta mañana, ¿verdad? Ya lo leímos, ¿verdad? Porque es tiempo de que el juicio comience, sí señora, que el juicio comience por la casa de Dios. Oído. Y ahí viene, ¿por qué es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios? Recuerden que el juicio está dividido en 3 etapas. ¿Cuáles son las 3 etapas del juicio? Investigador, comprobativo y ejecutivo, o final, después de los 3 del milenio. El juicio investigador, y aquí dice, ¿comienza por dónde? ¿Y quién es la casa de Dios? Ok, hoy los que estamos vivos, pero resulta que el juicio comienza por los que murieron. Ya comenzó, cuando el Señor Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Ya se está haciendo expiación por ellos, o juicio final para ellos. Por eso la pregunta sencilla es, y la respuesta es muy sencilla, cuando el Señor Jesús venga, ¿viene a salvarnos, verdad? No.
Ya no viene a salvarnos, viene a llevarnos, porque el juicio de los que murieron en el Señor se está haciendo ahora. Y si alguno de nosotros llegara a descansar cuando el Señor Jesús venga, si resucitamos fue porque fuimos dignos de la salvación. ¿Me voy a comprender? El Señor Jesús, cuando venga, dice que viene a juzgar a vivos y a muertos. Eso no es real. Cuando el Señor Jesús venga, viene a llevar, para dar el galardón a los que vivieron fielmente para Él. Hoy se está haciendo el juicio. Más todavía, esta mañana dije algo muy sencillo. Yo considero que nuestros ojos han de ver venir al Señor Jesús, hermanos. Que esta generación ha de ver venir al Señor Jesús en la nube de los cielos. Entonces eso le sobrepone a ese juicio investigador. Eso significa que usted está viviendo el juicio. ¿Cómo? Hermana Miriam, ¿comprende? Usted está comiendo y bebiendo juicio para sí. Eso dice el texto. ¿Qué es comiendo y bebiendo juicio para sí? Que usted hoy sabe. Un ejemplo, creo que ese ejemplo ya lo coloqué aquí, lo repito mejor. Su conciencia, acabamos de hablar de la ley de Dios, su conciencia le dice que usted es una mujer o un hombre salvo, ¿sí o no? Chivo, digan algo, se quedan como las aguas mansas, quietas. Digan. Claro, su conciencia, y así no lo quiera decir, su conciencia le dice si está siendo salvo hoy o no. Eso es juicio. El primer momento en que las Sagradas Escrituras emiten un juicio es cuando Adán y Eva pecan, que se escondieron. ¿Qué hizo que se escondieran? Su conciencia, porque escucharon la voz del Señor y se escondieron porque estaban desnudos. ¿Era porque estaban desnudos o porque habían comido del fruto que el Señor les dijo que no comiesen? Entonces eso significa que ahora se despertó en ellos una conciencia. Los 10 mandamientos no se los habían dado, pero ya había una conciencia que le decía: pecaste, hiciste mal. ¿Me doy a comprender? Entonces, hermano, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, y hablemos de nosotros los vivos, ya hablé de los muertos, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál es el fin de los que no conocen al Evangelio de Dios? Muerte eterna. Seamos directos, hermanos, no temamos hablar. No es para hacer mal, ni yo tampoco puedo decir algo que no es por decir, hacerlo sentir bien. Los que no conocen al Evangelio ni lo obedecen, lo único que les espera es que muerte eterna. Y no mueren cada día miles de personas en el mundo entero para combustible en el día del infierno. ¿Sí? Da dolor. Da dolor. Avancemos, el siguiente versículo, creo que hay uno más. Y si el justo con dificultad, ese es el versículo 18. Y si el justo con dificultad, ya hablé cuánto esfuerzo, dedicación y consagración necesitamos hacer, hermanos, para abandonar un pecado. Más, hermanos, ¿el pecado es bueno para nuestra naturaleza? Y la respuesta es sí. Esta naturaleza carnal nos pide que la alimentemos con pecado a gritos. ¿No se ha hallado usted en algún momento pensando de manera equivocada, o aún deseando algo de manera equivocada? ¿Por qué está pensando así? Porque su naturaleza, Salmo 51:5 dice: he aquí, en pecado he sido formado. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No, mi mamá me hizo así. Esa mamá lo que me dio. Pero ¿qué culpa tiene la mamá? Y entonces, mis amados, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Dónde aparecerá? Pues sí que no aparece. Pero vuelvo y repito, el evangelio romántico, que hoy las iglesias, yo las catalogo con pentecostales a todas las otras denominaciones, presentan es: Dios es amor, Dios es misericordia. Y si existe un amor grande y misericordioso, es el de Dios. Pero Dios, por mucha misericordia que tenga, no puede salvar al pecador, porque al cielo no puede entrar el pecado. Volvería a suceder lo que estamos viviendo hoy. En el cielo no puede haber pecado. El pecado se abandona aquí en la tierra. Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos. ¿Y a quién dice ese texto que son santos? Los que guardan los mandamientos de Dios. Y hace 8 días yo les mencioné lo siguiente: su lucha y mi lucha hoy no debe ser la ley de Dios. Nuestra lucha hoy debe ser contra el carácter.
Nuestro carácter es más difícil de vencer, aunque guardar los 10 mandamientos. No sé si me estoy haciendo entender. Sí. Pero sin embargo, algunos de nosotros todavía estamos luchando. Ay, robar. Ay, ¿yo por qué me robé esto? Adulterar. Ay, es que esa secretaria, es que ese vecino, es que. Ay, adulterar. Todavía estamos con pecados. Estamos bajo la ley, en otras palabras. Cuando nuestra tarea hoy es limpiar nuestro carácter, avancemos, Andresito. No sé si alguien tenga un aporte para hacer. El rito típico. Y traje el libro porque quiero leer un párrafo más. Me traje el librito viejito. El conflicto de los hijos. En el rito típico era el sacrificio que se hacía por los pecados a través de los corderos, ¿recuerdan? En el Antiguo Testamento. En el rito típico, solo aquellos que se habían presentado ante Dios arrepintiéndose y confesando sus pecados y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por medio de la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio el día de las expiaciones. ¿Qué está diciendo hasta aquí? Si alguien lo ha interpretado bien. Hasta aquí, ¿qué está diciendo? En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran tenidos en cuenta? Los sinceros. Eso es todo. Los que habían querido confesar su pecado. ¿El resto qué? Nada que hacer. ¿Cómo estaban? Perdidos. ¿Y perdidos iban a quedar? ¿Cómo? Sí. Más todavía, si ustedes han leído conmigo que si alguien del pueblo de Dios está en pecado el día que el sacerdote entraba al santuario para hacer expiación, si uno del pueblo está en pecado, el sacerdote moría. Pero el Señor mostraba quién del pueblo estaba en pecado y era sacado fuera del pueblo. Él, su esposa y sus hijos eran apedreados. Y eso servía, la palabra, así lo decía mi madre, para que sirva de escarmiento, ¿no? Ese es el propósito de Dios, para que temieran a Dios. Dios es veraz. Dios no dice sí, luego dice no. Dios es sí, y el sí es sí, y el no es no. Muy sencillo, hermanos. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, hermanos, el hermano Luis esta mañana dijo algo que lo corrige un poco, hermanos. Él dice que con una cuerda amarraban al sacerdote que moría. No, un segundo sacerdote era dedicado, que también tenía que purificarse de hacer expiación, y entraba de espalda y tomaba de la mano y lo sacaba del templo. Porque yo escuché que él dijo que con una cuerdita amarrada, ¿verdad? Yo no dije nada, pero no. Otro sacerdote hacía expiación por su pecado y entraba de espalda, tomaba el cuerpo y lo sacaba del templo. Lo narra ese la hermana Elena de Juárez, pero no dice que haya muerto. Sí, no lo dice específicamente. Gracias, hermana. Sigue diciendo, así en el gran día de la expiación, ¿qué? Final. Hablemos del juicio final. Y del juicio, los únicos casos, ¿cuáles, hermanos? Los únicos casos que se considerarán son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. Y esta mañana yo expliqué quiénes son hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. ¿Cuándo se hará el juicio de los impíos? Durante el milenio en el cielo. Durante esos 1000 años el Señor le mostrará por qué mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposa o mi hijo se perdió, para que no quede en su corazón, en su mente, ningún vestigio de duda acerca del carácter de Dios. Dios es veraz, es justo, es amor y misericordia, pero el Señor no puede salvar a aquel que no se preparó para ser salvo. El libro de la vida, y entonces allí entramos en un concepto que bueno que también lo descifremos. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Alguna vez en el servicio de Dios. Traigan a su mente a alguien que se haya apartado del Evangelio. De aquí. Ya lo trajeron, no lo digo. Ese hermano o esa hermana todavía tiene oportunidad. Su nombre sigue registrado en el libro de la vida. ¿Cuándo se borra, hermana Luz Nelson? Entonces cuando uno, digamos, cuando le hacen disciplina eclesiástica. Oh, buena pregunta. Y todo lo que atares en esta tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares allí, ese nombre es borrado. Por eso, pues entonces, como usted estaba diciendo, digamos, en el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez. Y alguna vez esa persona estuvo en el servicio de Dios. Ahora yo le explico la segunda parte. Que decir el nombre de alguien suena feo. Hablemos de Timotea. Yo tengo una Timotea aquí. Y Timotea regresa al Señor. Yo oro
pero los hermanos casi nunca se percatan lo que yo oro casi siempre cuando alguien que ha estado en la iglesia regresa. Señor, en esta tarde, en esta mañana, quiero dejar en tus manos a Timoteo. Señor, confirma su nombre en el libro de la vida. ¿Qué cosa? Confirma. ¿Por qué es confirma? Ya estaba. Ya estaba. O sea, cuando se borran en la iglesia, no son borrados en el Oído. Miren lo que dice. Leamos todo el párrafo y ya le termino de responder esa pregunta, hermana Miriam. El libro de la vida contiene el nombre de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. San Pablo habla de sus fieles compañeros de trabajo cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cuándo los nombres de ellos desaparecen para siempre? Soy investigador. Cuando mueren. Porque allí estaban escritos. Todavía se puede confirmar. Estaban escritos. Por ejemplo, a través de la historia, miren ahí ven, bueno, los que tenemos un poco de añitos ya y hemos cotizado a través del Seguro Social para la pensión. Yo hice un rastreo y por ahí una institución de mi iglesia que no me pagó ciertos 3 años de servicio y sí se lo retenía. Y yo dije, venga, ¿qué pasó aquí? No, ya me da cuenta, venga, ¿qué pasó aquí? No, mire, antes me sobran semanas, ya tengo la pensión, pero no tengo la edad. ¿Para qué molesto? Por ello. Pero hice el rastreo, ¿verdad? Y aparece en esa hoja que le dan a uno, esas hojas, cada mes qué le aportaron a usted y cuándo le dejaron de aportar. Todo aparece aquí. Así que, mis amados, para el día de mi pensión, que yo dudo que llegue a pensionarme, pero si ese día se da, bueno, hay que seguir trabajando, hermanos, no hay descanso para el pecador. Oído, hermanos, allí me darán cuántas semanas habrá, y esas semanas indica qué tan alto va a ser mi valor de pensión y también el salario que gane, ¿verdad? Que haya ganado hasta el momento en que me pensione, eso mismo dará un porcentaje para la pensión, ¿verdad? Para la pensión, el promedio, gracias, para la pensión. Entonces, hermanos, el libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. Y vuelvo a la aplicación. Los que nunca se bautizaron, ¿en qué libro están registrados? En ninguno. ¿De dónde los va a llamar al Señor si nunca estuvieron registrados? Hablando de su pueblo, el Señor dice, este pueblo, hablando de su pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero era su pueblo. Pero era su pueblo. Hablemos del pueblo. En el pueblo de Dios hay de todo. Alguien me dijo alguna vez, esa hermana, mire que ella va a su iglesia, pero ella le pone los cachos al esposo. Yo le dije, hermano, tranquilo, no se preocupe que en el pueblo de Dios hay de todo. ¿Cómo? ¿O a alguno de ustedes no le sucedió que otra hermana le pidió prestado 50,000 o 100,000 o 1,000,000 y nunca volvió? ¿Qué hizo esa hermana con usted? ¿La robó? Y sigue cantando en la iglesia, y viene a la iglesia, y estudia el folleto de escuela sabática y participa. Pero tiene una deuda pendiente de 1,000,000. No sé si me estoy haciendo entender. Pastor, una pregunta. Si bien es cierto que no se ha entregado a Dios, no aparece en ningún libro, también dice Apocalipsis 20, y los libros ¿Fueron abiertos? Ah, bueno, gracias, oiga, la segunda memoria. No vino mi esposa, pero vino usted, aquí se lo tengo. Dice, el libro de la vida contiene los nombres, ya lo leímos. Pero oíd, los libros del cielo, ¿los qué? Y grábense bien este pasaje, Primeros Escritos, página 117, dice, los libros del cielo, bueno, Primeros Escritos dice que en el cielo hay 3 libros. ¿Cuántos? 3. El libro de la vida, que es lo que acabamos de leer ahí, que contiene los nombres de los que entraron alguna vez en el servicio de Dios y sus obras buenas. El libro no, allá en el libro de la vida ya hay memoria, porque están las obras buenas. El libro de la muerte y sus obras malas, es decir, de todos los perdidos y sus obras malas. Y el tercer libro que existe, leanlo el primer escrito, vuelvo y repito, y el tercer libro que existe en el cielo, por el cual será juzgado el mundo entero, la raza humana. Por eso Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El ser humano ha de ser juzgado por el conocimiento de la palabra de Dios, por lo que Dios dio a revelar a través de su naturaleza. Porque un ejemplo, aunque nadie lo ha preguntado, los indígenas dan honor y hacen proteger la naturaleza allá donde viven, y no debieron de irrumpirse en esos lugares porque son lugares preservados por ellos y para ellos.
Para ellos la revelación de Dios es ¿qué? La misma naturaleza. Pero ¿a qué los ha llevado Satanás? A que la adoren. Adorar lo creado y no al creador. ¿Sí nota qué ha hecho Satanás? Y entonces, hermanos, bueno, el texto está diciendo los libros del cielo en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. San Juan, describiendo la misma escena en el Apocalipsis, agrega, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y aquí vienen preguntas, hermanos. En el libro de la vida están nuestros nombres y nuestras obras buenas. ¿Puede haber algún pecado registrado en el libro de la muerte suyo? ¿Sí o no? Sí. Piensen bien. Hermano, miren, ya que usted dijo sí, usted está su nombre registrado en el libro de la vida y sus obras buenas. Lo que pasa es que En el libro de la muerte, permítame, ya usted me ayuda. En el libro de la muerte están los nombres de los perdidos y sus obras malas. La pregunta a responder es, ¿podremos alguno de nosotros tener algún pecado consignado o registrado en el libro de la muerte? Hermana, mire. si yo no he confesado mi pecado, Sí. debe haber pecado perdonado al frente, y si no, ahí voy a tener ese pecado. No voy a estar en el libro de la muerte hasta el día que yo vaya a ser juzgada. Es lo que yo he entendido. Entonces, Y está bien, es correcto, solo que usted dijo sí. Y la respuesta es no. No, usted no debiera tener nada pendiente en el libro de la muerte. ¿Por qué? Mire, hermanos, yo les conté de mi madre que la ungí, estaba muy enfermita y le pregunté, madre, ¿para qué quiere que ore? ¿Para que el Señor la restaure? Me dijo, no, ore para que el Señor me lleve al descanso. Me habló con una seguridad de salvación, hermanos, que me impactó. Me dijo, Señor, haz tu voluntad en mi madre, no ungirla. Mas tu hija está pidiendo que la lleve al descanso. Tú que conoces su pasado, su presente y su futuro, solo te pido una cosa, Señor. Perdóname si en algo te ha ofendido y aún le está ofendiendo. Más te ruego que ratifique su nombre en el libro de la vida, la llene de paz a través de tu Santo Espíritu. En tus manos te lo entrego y lo hago, Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el unimiento se hace en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No sé si me estoy haciendo entender. Vuelvo aquí. Entonces, hermanos, ya esto pasó. Avancemos, Andresito. Entonces, hermanos, ninguno de nosotros no debiéramos de tener nada escrito en el libro de la muerte. Recuerda que Satanás es el acusador de los hermanos. Él sabe por dónde le va a acusar. ¿Recuerdan a Moisés? Judas 9. Dice que Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué peleaba por Moisés? Solo por una cosa. ¿Recuerdan que les expliqué? ¿Por qué peleaba? Porque Moisés había golpeado la roca. Moisés solo tenía que hablarle a la roca para que la agua vertiera, pero él golpeó la roca. No entró a la tierra prometida. Y por ese acto, Satanás lo estaba aquí reclamando. Entre otras cosas, que yo sepa, es el único cuerpo que Dios ha enterrado. ¿Habían pensado en ello? Yo no recuerdo de otro ser humano que Dios haya enterrado. Moisés. Si encuentran otro, me dice, porque él no avanzar. Oye, sigue. Lucas 18, 18 al 30. ¿De qué habla Lucas? Habla del joven rico. ¿Recuerdan ustedes? Colóquenlo para que lo miremos. Es lo último, aunque faltan otras 7. Lucas 18, 18. Un hombre principal me preguntó diciendo, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. La palabra clave es guardado. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Sigue, Andresito. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. ¿Aún te falta qué cosa? En esto me comprobarás que lo que está diciendo de honrar a padre y madre, no matar, no adulterar, es verdad. Vende todo lo que tienes y dadlo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. ¿Y qué cosa? ¿Vivía el joven rico para el Señor Jesús, para Dios? No. Él solo quería seguirlo, pero con el montón de riquezas. Vende todo lo que tiene y sígueme. ¿Y qué sucedió con él? Andresito. Jesús, oyendo esto, le dijo, no, sigue. Él le dijo, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo,
cuán difícilmente entrarán en el reino de los cielos los que tienen riquezas. ¿Es malo tener riquezas, hermanos? No. Lo malo es que las riquezas nos aparten de Dios, nos separen de Dios. Y eso sucedió con este joven. Avancemos donde estábamos, Andresito. No, atrás, por favor. Su acerto de que había guardado la ley de Dios era, ¿qué cosa? Falso. Estoy leyendo el diccionario de la gente, página 480. Demostró que las riquezas eran su ídolo. No podían guardar los mandamientos, no podía guardar los mandamientos de Dios mientras el mundo ocupaba el primer lugar en sus afectos. Amaba los dones de Dios más que al dador. Cristo había ofrecido su comunión al joven. Sígueme, le dijo. El Salvador no significaba tanto para él como sus bienes o su propia fama entre los hombres. Renunciar al visible tesoro terrenal por el invisible celestial era un riesgo demasiado grande. Rechazó el ofrecimiento de la vida eterna y se fue, y desde entonces el mundo había de recibir su culto. Millares están pasando. ¿Cuántos? Millares están pasando por esta prueba y pesan a Cristo contra el mundo, y muchos eligen, ¿qué cosa, hermanos? El mundo. Yo debo respetar el tiempo, son las 6. Preguntas o aportes, o si no cerramos aquí, nos queda todavía material, pero es bueno que cerremos aquí. Preguntas, inquietudes. Hermano Freddy, ¿qué pasó? ¿Que no le contesté? ¿La contesté o no? El ladrón en la cruz tenía. ¿Cuál es el ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz. Adelante. Ahí estarás conmigo, Lucas 23. Busquen su Biblia, Freddy, hermano Freddy, por favor. Lucas 23, 39. No nos vamos porque el hermano Freddy tiene que irse satisfecho. Y hagámoslo. 23, versículo 39. ¿Qué dice? Y uno de los malhechores que estaban colgados me injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sigue, por favor. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Ni aún qué cosa? Eso significa que este malhechor temía a Dios. Y ahorita hay un comentario de hermana Elena White que dice que así era. Estando en la misma condenación, le dice este malhechor, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Para tener un pensar así, significa que había escuchado de él, y habían hablado de él, había estudiado posiblemente acerca de él. Sigan, besito, por favor. Dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y esta parte es básica. Vuelve atrás, por favor. Miren que el mismo malhechor está dando las respuestas a algunos de la iglesia pentecostal. Vuelvo a la pentecostal. Recuerden que digo pentecostal ese montón. Acuérdate de mí cuando vengas. No está diciendo, y el Señor le dice: desde hoy estarás conmigo. Y vamos a mirar cómo está escrito realmente en el griego, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor no le está diciendo hoy mismo, porque entonces Él hubiera subido antes que el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús resucitó al tercer día. Avancemos. ¿Qué más hay allí? Andresito. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Hoy. Esta palabra aquí y ¿qué? Nos pone problemas. No está escrito así en el griego, pero así está escrito aquí, y se lo explico. Un ejemplo, ya lo hice para ustedes, si no estoy mal. ¿Qué hice, hermanos? Yo recuerdo que les expliqué Mateo 4, versículo 2. Mateo 4, versículo 2 dice que el Señor Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Eso es falso o verdadero, hermano Freddy? Totalmente falso. El Espíritu Santo no llevó al Señor Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Lo llevó para fortalecerlo. Y después de 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino Satanás a tentarlo. Eso es muy diferente, pero así lo escribió Mateo. Así aparece también aquí. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy. Así lo escribió ¿quién? Lucas. La traducción está mal hecha. Volvamos a donde íbamos para mirar el comentario y cerramos.
Aunque la historia del criminal en la cruz demuestra que las conversiones de último minuto son posibles, la Biblia nos advierte que nos arrepintamos ahora sin esperar otro momento. Juan el Bautista advirtió: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia nos advierte con respecto a la brevedad de la vida, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. No se nos instruye a considerar el convertirnos algún día, sino a creer hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:7. Avancemos. Creo que hay una más, si no estoy mal. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo nos queda de esta vida o cuáles serán las circunstancias de nuestra muerte. Podemos morir repentinamente de forma tan inesperada que impediría una conversión en el hecho de muerte. La única opción razonable es arrepentirnos y creer en Jesucristo hoy, en tiempo aceptable de oído y en el día de salvación de socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable, he aquí, ahora es el día de la salvación. Señor, hermano. El ladrón tuvo un tiempo para ese arrepentimiento, pero pudo no haberlo tenido y no hubiera sido tal. Aquí lo que ocurre hoy día, la muerte llega intempestivamente, un accidente. Uno, del ladrón de la cruz se resaltan tres cosas, hermano Pablo. Tres cosas. Uno, el ladrón había escuchado al Señor Jesús. Dos, fue sensible al arrepentimiento. Y tres, vio en Jesucristo el Señor, el Salvador del mundo. Acuérdate de mí. Primero fue hermano Andrés y luego hermano Fred. No, yo lo que quería es decir, pastor, es que a veces lo que el hombre ve no es lo que Dios ve. O sea, la apariencia engaña. Porque Dios, o sea, puede que nuestras acciones sean contrarias, pero nuestro interior, o sea, lo pienso así en el ladrón, ¿no? Sí. El ladrón internamente, porque miren lo que dice los versículos, ¿no? Dice, acuérdese, o sea, él aceptó que él era el Salvador, el Mesías. Sí, Señor. O sea que su accionar era de ladrón, pero su corazón era de cristiano. Sí, se lo voy a colocar en un ejemplo que vi en Animal Planet. Una gacela de animales. Una gacela con su gacelito, su bebecito. Un león. No pudo coger a la madre. Cogió al gacelito, el pequeño, el ternero. Al bebecito. Hermanos, y eso de tenerse uno al verlo, ¿no? El león, en lugar de lo cogió, lo lamía, llegaron otros leones y él los repelía, defendiendo al ternero de la gacela. La pregunta es, ¿qué pasó? Si esa carne estaba propicia para él, no se enterneció, lo lamía, lo protegió de los otros que querían. Explíqueme eso. Ahora, el ladrón en la cruz, hermanos, yo pienso que no sé, yo sé que está ahí, hay algo más. El texto, no hay más. El texto habla, ¿de dónde fue tomado eso? Decía, yo sé que hay una parte donde fue tomado. A ver, más atrás. Decía la gente 697. Oye, si gusta siguen leyendo en casa porque no lo coloqué. Dice, hermanos, aquí está. Este ladrón y probablemente su compañero habían oído hablar al Jesús que habían estado en el pretorio de Pilato y junto habían ido hasta el lugar de la ejecución. Ya habían escuchado. Después de haber visto y oído gran parte de lo que había ocurrido en las últimas horas, el ladrón que hablaba estaba plenamente convencido de que Jesús era todo lo que afirmaban ser. ¿Quién era? El Mesías, el Salvador del mundo. Y lo mismo sucedía con el centurión que supervisaba la ejecución. ¿Recuerdan ustedes qué dijo? Realmente este era el Hijo de Dios. Tremendo, ¿verdad, hermano Freddy? No, complementando lo que dice desear toda la gente, dice que el Espíritu Santo tocó el corazón del ladrón, reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, pidió perdón por su pecado, solamente que no tuvo tiempo de
vivir para demostrar que se había convertido. Pero ¿por qué quise colocar este texto allí? Porque la mayoría lo queremos entrar por esa puerta. Y el ladrón en la cruz, y el ladrón en la cruz, y el ladrón en la cruz. Pero es que la señora no es la ladrona, la hija no es la ladrona, el esposo no es el ladrón, el señor que murió allá en el accidente no es el ladrón. Y es claro No sé que si ustedes son de nosotros comprender. tenemos la misma oportunidad que él tuvo, porque la muerte nos puede llegar de diferentes formas. Por eso les mencionaba que algunos convertimos el evangelio en un romanticismo. Pero realmente el evangelio es racional y de decisión y consagración. Amén. ¿Algún aporte más? Porque los adventistas despedimos sábado a las 6. Señor. Con lo que usted leyó del joven rico, lo que decía la escritura, decía que él no quería renunciar porque él no quería perder su prestigio. El joven rico. Sí, Señor. Y con respecto al ladrón, o sea, cuando las personas, doy un ejemplo, digámoslo trayendo un tiempo contemporáneo, si este ladrón está en una pandilla, salirse de la pandilla, Bueno, de su entorno. O sea, tiene una cantidad de situaciones alrededor, porque él ya había escuchado a Jesús y había aceptado de que Jesús, pero no tenía el valor, porque la presión social donde se había sumergido no lo dejaba. Entonces, Yo conozco. Exacto, entonces. Andresito, yo conozco aquí en Cali. No sé si alguno de ustedes llegó a conocer al pastor hoy Noriega, Didier Noriega. ¿Alguien lo conoció? ¿Quién lo conoce? Usted. Él es trigueñito, de por aquí abajo. A la iglesia le rompían los vidrios a piedra. Luego el Señor lo llama, se convierte en el evangelio y hoy es un pastor. El Señor le dio tiempo de que le sintiera. Rompía los vidrios de la iglesia. Él mismo lo narra, su experiencia, su testimonio. Hoy es un pastor. No estaba en Colombia, nos fue para Estados Unidos. Ese fue el tiempo, hermano Freddy, que el ladrón no tuvo, de demostrar que amaba al Mesías, al Salvador del mundo. Amén. Hermanos, valoremos la salvación que el Señor nos ha dado. Y por los que no se han entregado, oremos, porque lo que se puede hacer por los que no se han entregado al Señor en este momento es interceder ante el Señor por ellos. Porque el Señor no pasa por alto ninguna de sus peticiones. En mi casa hay 8 hijos, 8. Cuando yo nací, ya mi padre eran adventistas, pero mis 5 hermanos anteriores no eran adventistas. Y mi madre ayunaba un sábado por cada hijo. Un sábado por cada hijo. Y cada uno el Señor se los... Ella antes de morir los vio venir a los pies del Señor. Cada uno. Qué bonito, ¿verdad? ¿Qué tal si terminamos orando? ¿Les parece? Oremos de rodillas y terminamos bien como se debe terminar el sábado. Oremos. Glorioso y buen Padre, iniciamos el sábado de rodillas al recibir las 24 horas de este día hermoso, santo, y queremos despedirlo también de rodillas, dándote gracias por tu palabra. Tu palabra es seguridad, tu palabra es verdad, tu palabra, Señor, es la guía para el hombre en esta tierra que quiere vivir para ti y hacer tu voluntad. De manera especial te doy gracias por haberte manifestado nuestra vida, por habernos llamado a ser tus hijos y como hijos también herederos de la patria celestial. Que este privilegio que nos ha dado a nosotros, también, Señor, lo otorgue, se lo conceda a aquellos seres amados con quienes queremos compartir la patria celestial. Y a todos aquellos, Señor, que tú coloques a nuestro alcance para hablarle de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón y de la salvación que tú le das. Y que pronto vienes a esta tierra a llevar a ese pueblo que guarda tus mandamientos, que se sacrifica viviendo para ti, que se sacrifica al mundo, Señor, viviendo exclusivamente para el único Dios verdadero. Iniciamos una nueva semana y necesitamos que nos guíes con tu Santo Espíritu para que así hagamos tu voluntad y seamos un testimonio vivo donde quiera que estemos. Y al salir de ese lugar, despídenos con tu bendición, pues lo pedimos, Padre, y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.